En el otoño de 1891, Jacinta Valdés cayó de rodillas en un patio de adobe mientras dos hombres intentaban arrancarle a su bebé de los brazos. No la acusaban de robo ni de locura. Su único delito era ser madre sin marido. Y justo cuando el pueblo entero decidió que no merecía conservar a su hijo, un hombre al que todos temían escuchó sus gritos. Era el otoño de 1891 cuando Jacinta Valdés aprendió que en algunos pueblos una mujer podía perderlo todo en menos de una mañana. No por haber robado, no por haber mentido, no por haber hecho daño a nadie. Bastaba con no tener marido. Bastaba con cargar un hijo en brazos y no un apellido masculino que la defendiera ante los ojos de los otros. San Jerónimo del Salitre era un caserío polvoriento levantado entre lomas secas y corrales de cabras, a mediodía de la estación y a 2 jornadas del Río Grande. Allí, el viento arrastraba olor a cuero mojado, estiércol y leña verde, y las noticias corrían más rápido que las carretas. Todos sabían quién había enviudado, quién debía dinero, quién dormía con hambre y quién llegaba tarde a misa. Y desde hacía 3 meses, todos sabían también el nombre de la muchacha que había regresado con un bebé sin marido. Jacinta tenía 22 años y unas ojeras hondas que la hacían parecer mayor. Antes había sido una joven de risa fácil, hija de un peón de campo y de una costurera que murió de calentura cuando ella apenas empezaba a trenzarse el cabello sola. Pero la vida, en aquellas tierras, no preguntaba si una mujer estaba lista para sufrir. Su padre había muerto en un derrumbe de cantera 2 inviernos atrás, y desde entonces Jacinta había pasado de casa en casa lavando ropa ajena, remendando sábanas viejas y haciendo cualquier trabajo que le permitiera llevar un poco de maíz a la mesa. El padre del niño había sido un arriero llamado Julián Castañeda, un hombre de paso, de voz dulce y promesas ligeras. Llegó con una recua en la temporada de lluvias, la miró como nadie la había mirado hasta entonces y le habló de una casita cerca de Chihuahua, de un huerto pequeño, de gallinas, de una vida sencilla donde ella no tendría que doblarse la espalda para otros. Jacinta le creyó. Lo peor no fue haberle creído. Lo peor fue que él también pareció creerse a sí mismo durante unas semanas. Después, una mañana, desapareció con las mulas, con las promesas y con el poco dinero que había ahorrado para ambos. Cuando Jacinta supo que estaba encinta, ya no había rastro de él ni manera de alcanzarlo. Lo que vino después fue peor que el abandono. Fue el juicio. Las mujeres dejaron de llamarla por su nombre y empezaron a decir la descarriada, la muchacha del pecado, la que abrió las piernas sin iglesia. El padre Benito le negó la comunión y le pidió que se sentara al fondo del templo, como si la vergüenza pudiera contagiarse por el aire. Doña Remedios, la dueña de la tienda donde a veces le fiaban frijol, le cerró la libreta con un chasquido seco y dijo que no podía seguir ayudando a quien no se ayudaba a sí misma. Y cuando nació el niño pequeño, moreno y de ojos enormes, ni siquiera el milagro de aquella vida nueva logró ablandar al pueblo. Jacinta lo llamó Tomás como su padre. Lo envolvía en el único rebozo bueno que le quedaba y dormía con él pegado al pecho para que no sintiera el frío de las madrugadas. Vivían en un cuartito de adobe al fondo del patio de una viuda anciana, doña Candelaria, que le alquilaba el rincón a cambio de lavar, barrer y cargar agua del pozo. No era caridad, era un arreglo duro, pero limpio. Y en esos tiempos, para Jacinta, un trato limpio ya parecía una bendición. Aún así, el hambre tenía dientes. El niño mamaba poco porque ella comía menos. Algunas tardes, cuando regresaba del lavadero comunal con las manos rojas del jabón y la espalda ardiendo, debía sentarse en el escalón de tierra antes de entrar al cuarto para recobrar aliento. Miraba el cielo pálido, apretaba a Tomás contra sí y se repetía que solo necesitaba resistir un día más. Uno más, después otro. Así como sobreviven las mujeres a las que nadie promete rescate. Pero el pueblo no tardó en hablar de otra cosa. Empezaron los rumores de que el niño estaba demasiado flaco, de que lloraba mucho, de que una madre sola no podía criarlo bien, de que quizás sería mejor ponerlo en manos decentes, en una casa con techo firme y apellido respetable. Los rumores llegaron primero a la plaza, luego a la sacristía y por fin a la oficina del comisario. El comisario Anselmo Rivas era un hombre ancho de hombros, de bigote duro y modales de juez aunque no lo fuera.
Le gustaba caminar por el pueblo con las manos a la espalda y la barbilla levantada, como si cargara el orden entero sobre sus botas. Había enviudado años antes y desde entonces confundía la severidad con la virtud. Decía que su deber era proteger la moral de San Jerónimo del Salitre, y en su cabeza, proteger la moral casi siempre significaba castigar a las mujeres más débiles. La mañana en que todo cambió, Jacinta estaba inclinada sobre la batea, en el patio de doña Candelaria, restregando una camisa de manta contra la tabla. Tomás dormía en una caja de madera forrada con una sábana remendada, a la sombra del corredor. El sol apenas se alzaba y ya prometía un día seco. Fue entonces cuando oyó el golpeteo de unas botas entrando sin pedir permiso. Al levantar la vista, vio al comisario Rivas acompañado por dos auxiliares y por doña Remedios, que llevaba los labios apretados con esa expresión satisfecha de quien se cree útil al señalar la desgracia ajena. Detrás, en la puerta, se asomaban otras caras curiosas. Nadie intervenía, nadie sonreía. Todos venían a mirar. Jacinta se puso de pie de inmediato, con las manos todavía mojadas y el corazón golpeándole las costillas. «¿Qué sucede, señor comisario?» Rivas no respondió enseguida. Miró el patio, la batea, la ropa colgada, la caja donde dormía el niño. Luego bajó los ojos hacia ella con una frialdad estudiada. «Ha llegado a esta oficina una preocupación formal por el estado del menor». Jacinta sintió que el aire se volvía pesado. «Mi hijo está bien. Eso no le corresponde decidirlo solo a usted», dijo él, y la palabra solo cayó como una piedra. Una criatura necesita estabilidad, alimento, nombre, no improvisación. Doña Remedios carraspeó a un lado. «Yo misma lo he visto llorar de hambre, comisario. Y esa muchacha sale a lavar dejando al niño al cuidado de cualquiera». Era mentira. Pero en los pueblos pequeños la mentira dicha con voz respetable pesa más que la verdad dicha por una mujer cansada. Jacinta dio un paso hacia la caja. «Yo no dejo a mi hijo con cualquiera. Trabajo para darle de comer». «Trabaja fuera de casa», corrigió Rivas. «Sin esposo, sin familia cercana, sin recursos suficientes». Cada frase era un golpe seco. No hablaba como quien observa un caso. Hablaba como quien ya ha decidido el veredicto. Tomás se despertó entonces y empezó a quejarse con ese llanto breve de los bebés que buscan calor antes que leche. Jacinta se inclinó rápido para tomarlo en brazos, pero uno de los auxiliares avanzó primero. Ella retrocedió, abrazando al niño contra el pecho con una fuerza casi salvaje. «No se acerque». Por primera vez la voz se le quebró. El comisario endureció el rostro. «No haga esto más difícil. El niño será llevado temporalmente a la casa de amparo de Santa Beatriz, en la cabecera. Allí lo revisará una partera y se determinará lo mejor para él». Jacinta abrió los ojos como si no hubiera entendido. «¿Llevárselo? No, no. Usted no puede hacer eso». «Puedo y debo. Es mi hijo, y precisamente por eso debió pensar antes de traerlo al mundo sin condiciones para criarlo». Aquello fue peor que una bofetada. En el corredor, doña Candelaria se persignó en silencio. No habló. El miedo también envejece a la gente. Jacinta abrazó a Tomás con tanta fuerza que el niño comenzó a llorar de verdad. Ella lo meció desesperada, besándole la frente, la mejilla, el cabello apenas nacido. «Por favor», susurró primero, y luego alzó la voz. «Por favor, señor comisario, no me lo quite. Yo trabajo, yo puedo, déjeme demostrarlo. Déjeme unos días más». Pero la calma de Rivas no se movió. Hizo una seña mínima con la mano. Uno de los auxiliares se acercó de nuevo. Fue entonces cuando ocurrió algo que muchos recordarían después, aunque ese día nadie se atreviera a detenerlo. Jacinta se arrodilló en medio del patio, con el vestido húmedo en las rodillas y el niño apretado contra el pecho, como si quisiera fundirlo dentro de su propio cuerpo para que no pudieran arrancárselo. Lloraba sin elegancia, sin orgullo, con ese llanto antiguo de las madres que sienten venir una pérdida y todavía creen que el mundo puede tener misericordia. Pero la misericordia no estaba allí aquella mañana, y mientras el patio entero contenía el aliento, alguien, desde la calle de atrás, oyó los gritos y levantó la cabeza sobre una mesa manchada de cal. Era un hombre al que casi nadie visitaba, un curtidor solitario al que el pueblo evitaba por su olor a cuero y su silencio, un hombre que aún no sabía que estaba a punto de cruzarse con la injusticia que le cambiaría la vida.
El hombre dejó el cuchillo de desollar sobre la mesa de troncos y alzó la vista hacia la calle de tierra. Se llamaba Elías Cruz y en San Jerónimo del Salitre bastaba pronunciar su nombre en voz baja para que las conversaciones cambiaran de rumbo. Algunos decían que era hosco, otros que estaba medio salvaje de tanto vivir apartado. Los niños lo señalaban desde lejos por la cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda hasta perderse bajo la barba corta, y las mujeres más devotas se persignaban al verlo pasar, no por maldad abierta, sino por ese miedo viejo que provocan los hombres callados cuando además viven solos. Elías tenía 34 años y manos tan grandes que parecían hechas para quebrar ramas secas, no para el trabajo minucioso con las pieles. Sin embargo, desde hacía más de 6 años se ganaba la vida curtiendo cuero, cosiendo monturas y reparando arreos en una choza larga de adobe al borde del pueblo, junto al camino que llevaba al arroyo Salobre. Antes había sido soldado rural. De aquello le había quedado la cicatriz, una cojera apenas visible cuando el clima se ponía húmedo y una costumbre de hablar poco porque había visto demasiado. Después de la Guerra Chica del Norte y de una fiebre que le arrebató a su mujer y a la niña recién nacida en el mismo invierno, Elías se volvió un hombre de puertas entreabiertas y alma cerrada. No bebía, no jugaba, no buscaba compañía, trabajaba, comía solo, dormía solo. Y así se había ido quedando fuera del mundo, como una piedra grande al borde del camino que todos ven, pero nadie toca. Aquella mañana, sin embargo, los gritos de una mujer rompieron la costra de su costumbre. Al principio no se movió, pensó que sería otra disputa de patio, otra escena de esas que en los pueblos terminan en chisme antes que en justicia. Pero luego oyó la palabra hijo. La oyó dicha con un dolor tan desnudo que se le tensó la mandíbula. Después vino el llanto del niño, y algo más antiguo que su voluntad se puso en marcha dentro de él. Salió al camino limpiándose las manos en un trapo áspero. El sol apenas caía de lado sobre los corrales. Desde el patio de doña Candelaria llegaban voces duras, un forcejeo, el llanto cada vez más agudo del pequeño. Elías avanzó sin apresurarse, con ese paso medido de los hombres que no necesitan correr para imponer presencia. Al doblar la esquina de la tapia rota, vio la escena completa. Jacinta seguía de rodillas en la tierra, con el cabello desordenado pegado a las sienes húmedas. Uno de los auxiliares le sujetaba un brazo. El otro intentaba desprenderle al niño del pecho. El comisario Rivas observaba con las manos detrás de la espalda, como si aquello fuera un trámite desagradable, pero necesario. Doña Remedios, un poco más atrás, mantenía los labios fruncidos y los ojos brillantes de una satisfacción que se parecía demasiado al rencor. Elías se detuvo en el umbral del patio. No alzó la voz. No hizo falta. Suéltela. La palabra cayó con una quietud tan dura que todos giraron al mismo tiempo. El auxiliar que sostenía a Jacinta aflojó los dedos sin darse cuenta. El otro volvió la cabeza, molesto. El comisario entrecerró los ojos. Esto no es asunto suyo, Cruz. Elías no apartó la vista del hombre que tenía la mano sobre el brazo de la muchacha. He dicho que la suelte. Jacinta levantó la cara. Tenía las mejillas empapadas y la respiración rota. Durante un instante no pareció reconocerlo. Luego sí. Había llevado a remendarle una manta de montar meses atrás, cuando todavía el vientre apenas comenzaba a notarse. Él recordaba sus manos finas, la forma en que había contado las monedas 2 veces antes de entregarlas, y aquella vergüenza humilde de quien teme deber más de lo que puede pagar. No habían cruzado más de 10 palabras entonces, pero ahora, al verla abrazada a su hijo como un animal herido protegiendo a su cría, Elías sintió una punzada seca en un lugar del pecho que creía muerto. El comisario dio un paso al frente. Apártese, Cruz. Hay una orden verbal y una revisión en curso. ¿Orden de quién? Mía. Entonces no es orden, es capricho. Un murmullo recorrió a los curiosos apostados en la puerta. Nadie le hablaba así a Rivas delante de testigos. El comisario se irguió, ofendido. Mida sus palabras. Elías lo miró por fin de frente. Mida usted sus manos antes de arrancarle un hijo a su madre sin papel firmado, sin médico y sin testigo decente. Aquello hizo vacilar incluso a doña Remedios, porque era cierto. No había papel, no había partera, no había más que la convicción moral del comisario
y el viejo hábito del pueblo de dejar que los poderosos llamaran protección a lo que era abuso. Rivas endureció el gesto. El menor está en riesgo. Todo el pueblo puede verlo. Todo el pueblo ve lo que le conviene, replicó Elías. Yo veo una mujer trabajando desde antes del amanecer y un niño limpio, aunque flaco. Y también veo a un comisario queriendo hacer justicia con el hambre ajena, porque es más fácil eso que enfrentar a los hombres que abandonan. La frase cayó como una piedra en un pozo hondo. Nadie respiró por un segundo. Jacinta apretó a Tomás contra el pecho y bajó la cabeza como si no pudiera soportar que alguien dijera en voz alta lo que ella llevaba meses tragando en silencio. Rivas se puso rojo. No le permitiré insolencias, ni yo le permitiré llevarse a ese niño así. Elías dio entonces 2 pasos dentro del patio. No eran pasos violentos, eran peores, eran pasos seguros. Los auxiliares retrocedieron apenas por instinto. Habían visto antes a hombres como él, hombres que no amenazan mucho porque no necesitan hacerlo. Si cree que el niño está en peligro, continuó Elías, sin apartar la vista del comisario, traiga a la partera de la cabecera. Traiga un escrito. Haga las cosas por ley, no por hambre de mandar. Mientras tanto, nadie toca a esa criatura. El comisario miró alrededor buscando respaldo. Pero los ojos del pueblo ya no estaban tan cómodos como al principio. Una cosa era presenciar la caída de una madre sola. Otra, ver a un hombre plantarse y obligarlos a mirar la injusticia sin adornos. Doña Candelaria, temblando junto al corredor, fue la primera en reunir algo parecido al valor. El niño no está abandonado, señor comisario, murmuró. La muchacha trabaja mucho. Yo la veo. No era una defensa rotunda, pero era algo, y una vez que la primera piedra se mueve, otras pueden seguirla. Desde la puerta, una vieja lavandera añadió: «Eso sí, nunca lo deja sin envolver». Luego otra voz, más tímida: «Y siempre vuelve corriendo cuando llora». Doña Remedios giró indignada. Ahora todos son santos. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio obediente del patio comenzaba a resquebrajarse. Rivas comprendió que, si insistía, tendría que hacerlo a la fuerza y delante de demasiados ojos. Y aunque era autoritario, no era tonto. Miró a Elías con un odio contenido. «Esto no termina aquí». «No», dijo Elías. «Empieza aquí». El comisario hizo una seña brusca a sus hombres. Los auxiliares soltaron del todo a Jacinta. Doña Remedios masculló algo sobre la decadencia del pueblo. Uno a uno comenzaron a retirarse. Rivas fue el último en salir del patio. Antes de cruzar la puerta, se volvió apenas. «En 3 días volveré con la revisión correspondiente, y si esta mujer no puede demostrar sustento fijo, el niño irá a la casa de amparo. Esta vez confirma». Luego se marchó. Los curiosos se dispersaron con esa rapidez cobarde de quienes no quieren hacerse responsables de haber estado mirando. En pocos instantes solo quedaron doña Candelaria, temblando en el corredor, Jacinta arrodillada en la tierra con el niño aún pegado al pecho, y Elías de pie a pocos pasos, respirando despacio, como si acabara de salir de una pelea sin haber lanzado un golpe. Tomás seguía llorando. Jacinta lo meció con torpeza, porque le temblaban tanto los brazos que casi no podía sostenerlo. Elías bajó la vista. Quiso decir algo sencillo, algo útil, pero no encontraba costumbre para las palabras blandas. Al final habló como sabía. «Ya se fueron». Ella asintió, pero no se levantó. Las lágrimas seguían bajándole por la cara en silencio, más cansadas que violentas. No eran las lágrimas del susto reciente, eran las de una humillación demasiado larga. Elías se agachó despacio, no tanto para ponerse a su altura como para no parecer una amenaza. «¿Está herida?». Jacinta negó con la cabeza. «No». La voz le salió rota. «¿Y el niño?». Ella apartó apenas el rebozo para mirarlo. Tomás, agotado de llorar, comenzaba a calmarse a tirones pequeños, con la boquita aún abierta en espasmos. Solo se asustó. Susurró. Hubo un silencio corto. Elías notó entonces el rasguño rojo en la muñeca de ella, donde el auxiliar la había sujetado. También vio la delgadez de su cuello, la manera en que el vestido le colgaba de los hombros, el parche mal cosido en la manga izquierda.
Lo que el pueblo llamaba inmoralidad, en realidad, tenía la forma exacta del agotamiento. Doña Candelaria se acercó un poco más, avergonzada. «Hija, yo no supe qué hacer». Jacinta cerró los ojos un instante. No respondió. A veces el dolor más hondo no deja espacio ni para el reproche. Elías se incorporó y le tendió la mano. No fue un gesto galante, fue firme, sencillo. «Levántese de la tierra». Ella miró esa mano grande, curtida, con las uñas marcadas por cal y cuero. Dudó apenas, luego, con el niño en un brazo, apoyó la otra mano en la de él. Elías la sostuvo con cuidado, sintiendo lo poco que pesaba. La ayudó a ponerse de pie sin tirones. Cuando ella estuvo erguida, vaciló un momento mareada. Él soltó solo cuando estuvo seguro de que no caería. Jacinta evitó mirarlo. «Gracias», una sola palabra, pero dicha como si le costara más que el aire. Elías asintió. «Rivas volverá». Ella apretó al niño. «Lo sé, y esta vez traerá papel». La muchacha tragó saliva. El color se le fue un poco más del rostro, si eso era posible. «No tengo cómo detenerlo». Elías miró el patio vacío, la batea, la ropa aún a medio lavar, la caja de madera donde un rato antes dormía el niño. Pensó en el comisario, en la casa de Amparo, en la facilidad con que el mundo le quitaba cosas a las mujeres pobres y luego las culpaba por quedarse vacías. Pensó también en su propia casa al borde del pueblo, en el cuarto de atrás, siempre cerrado, en la cuna pequeña que nunca tuvo tiempo de desarmar del todo, en el silencio que lo esperaba cada noche como una condena dócil. Cuando volvió a hablar, su voz sonó todavía más baja. «Tal vez sí tenga cómo». Jacinta alzó por fin los ojos, desconcertada, pero Elías no explicó nada más. Aún no, porque incluso para él, aquella idea apenas estaba tomando forma. Solo sabía una cosa. En 3 días, el comisario volvería, y si nadie hacía algo concreto, el niño terminaría lejos de su madre. El viento movió apenas la ropa mojada en el tendedero. Tomás se había quedado dormido otra vez, agotado, con la mejilla pegada al pecho de Jacinta. Elías dio un paso atrás. «Lávese la muñeca con agua limpia. Se le va a hinchar». Ella asintió. «Sí, y no salga sola esta tarde. No tengo con quién dejar al niño». «No dije que lo dejara. Dije que no salga sola». Jacinta frunció apenas el ceño, como si no entendiera del todo aquella forma brusca de cuidado. Él tampoco estaba acostumbrado a ofrecerla. Por eso, antes de decir algo torpe, se volvió hacia la puerta. «Volveré al anochecer». Y sin esperar respuesta, salió del patio bajo la mirada perpleja de doña Candelaria y el silencio tembloroso de la mujer a la que acababa de defender. Pero mientras regresaba a su taller de cuero, con el sol ya más alto y el olor áspero de la cal metiéndosele otra vez en las manos, Elías Cruz supo que había cruzado un umbral invisible, porque por primera vez en muchos años el dolor ajeno no se le había quedado afuera, y lo que aún no sabía era que aquella madre humillada y aquel niño que casi le arrancan de los brazos estaban a punto de entrar en el centro mismo de su destino. Elías volvió al anochecer, tal como había dicho. El cielo sobre San Jerónimo del Salitre estaba teñido de un naranja cansado, y el polvo del camino se levantaba bajo sus botas con esa mansedumbre seca de los pueblos donde casi nunca llueve. Llevaba un costal pequeño al hombro y una expresión más cerrada de lo habitual, como si hubiera pasado las últimas horas peleando no con un hombre, sino con sus propios pensamientos. En el patio de doña Candelaria ya no se oían voces, solo el chirrido del balde en el pozo y el llanto breve de un gallo desorientado que cantaba a deshora. Jacinta estaba sentada en el escalón de su cuartito, con Tomás dormido sobre las piernas. Había lavado la muñeca, pero la marca roja seguía allí, como una cuerda invisible recordándole la mañana. Cuando vio llegar a Elías, se puso tensa. No era miedo exactamente, era otra cosa. La incomodidad de quien ha pasado demasiado tiempo sola y no sabe qué hacer cuando alguien cumple lo que promete. Elías se detuvo a 2 pasos. «¿Cómo está el niño?» Jacinta bajó la vista hacia Tomás. El pequeño dormía con la boca entreabierta y una mano cerrada sobre el borde del rebozo. Se quedó dormido hace poco. Lloró bastante.
Elías asintió, como si aquello confirmara algo que ya sabía. Luego dejó el costal en el suelo. Traje leche de cabra y un poco de harina. No es mucho. Jacinta abrió los ojos con desconcierto. No puedo pagárselo ahora. No le pedí pago. Igual no quiero deberle. La respuesta salió más rápida de lo que ella misma esperaba. Había dignidad en esa voz cansada, una dignidad herida pero intacta. Elías la reconoció enseguida, quizá porque era parecida a la suya. Entonces me lo devuelve cuando pueda, dijo con calma. O me lava unas mantas, lo que le acomode más a su orgullo. Por primera vez desde la mañana, algo parecido a una sombra de expresión cruzó el rostro de Jacinta. No era una sonrisa, pero casi. Eso sí puedo hacerlo. Elías inclinó apenas la cabeza. Después miró la puerta entreabierta del cuartito, el catre estrecho, la silla coja, el brasero apagado. Todo decía lo mismo. Pobreza limpia, pero pobreza al borde. ¿Doña Candelaria está dentro? Fue a rezar el rosario con una vecina. Mejor, Jacinta levantó la vista, confundida. ¿Mejor? Elías tardó un segundo en responder. No le gustaba hablar de sus ideas antes de tenerlas bien trabadas. Pero el tiempo era corto. Si Rivas vuelve con papel dentro de 3 días, va a preguntar por ingresos, por techo, por testigos. No le bastará verla trabajar. Va a querer algo que pueda escribir y enseñar. El color se le fue otra vez del rostro a Jacinta. No tengo nada de eso. Lo sé. El silencio se tendió entre los dos como una cuerda tirante. A lo lejos ladró un perro. Unas mujeres pasaron por la calle cuchicheando y bajaron la voz al ver a Elías frente al cuarto de la muchacha. Jacinta apretó a Tomás contra sí. Si viene con papel, se lo llevará. Sí, él no la engañó. No le ofreció consuelo vacío. Quizá por eso ella no apartó la mirada. Entonces, ¿para qué volvió? La pregunta no fue grosera. Fue desnuda, agotada. Una mujer a la que el día le había arrancado la vergüenza y ya no tenía fuerzas para fingir gratitud antes de tiempo. Elías respiró hondo. Porque hay una forma de impedirlo. Jacinta se quedó inmóvil. ¿Cuál? Él miró el suelo un instante, como si las palabras pesaran más de lo normal. Que usted y el niño dejen de estar solos ante la ley del pueblo. Ella tardó en entender, y cuando entendió, el cuerpo entero se le endureció. No. La respuesta fue inmediata. Elías alzó la vista. Ni siquiera he terminado. No hace falta. Ya entendí. Tomás se removió un poco en sueños. Jacinta lo meció por reflejo, con la respiración cada vez más corta. No voy a venderme otra vez, dijo en voz baja pero firme. No voy a pasar de las manos del comisario a las de un hombre por miedo a perder a mi hijo. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. No eran injustas, eran verdaderas. Elías las recibió sin moverse, como quien acepta un golpe merecido. No le hablé de venderse. Es lo mismo, no lo es. Ella negó con la cabeza. Para ustedes siempre hay diferencia. Para una mujer sola, casi nunca. Eso lo hizo callar, porque también era verdad. Elías pasó una mano por su nuca, incómodo, buscando la forma menos torpe de decir algo que ya de por sí era difícil. Escúcheme bien, Jacinta. No le estoy proponiendo meterla en mi cama ni comprarle el silencio. Le estoy proponiendo un arreglo legal, un matrimonio por nombre y protección. Si lo acepta, Rivas no podrá tocar al niño. Tendrá un techo reconocido, un hombre responsable ante el pueblo y una casa donde nadie pueda entrar a sacárselo de los brazos. Ella lo miró como si no supiera si insultarse o temblar. ¿Casarme con usted? Sí. ¿Así nada más? No es nada más. Para usted quizá no. Elías guardó silencio. El sol terminaba de hundirse y la primera sombra seria del atardecer caía sobre el patio. La voz de Jacinta sonó entonces más cansada que enojada. Usted no me conoce. Lo suficiente. No sabe nada de mí. Sé que trabaja. Sé que no abandona a su hijo. Sé que hoy se arrodilló antes de dejar que se lo arrancaran. Con eso me alcanza más que con la mitad de los matrimonios que he visto en este pueblo. Jacinta tragó saliva. Aquella respuesta la desarmó más que cualquier ternura. ¿Y por qué haría eso por mí? Elías tardó en contestar. Miró hacia la calle, luego al niño dormido, luego a la marca roja en la muñeca de ella. Porque sé lo que es que te dejen solo cuando más necesitas que alguien se quede. La frase fue simple, pero debajo había un peso antiguo. Jacinta lo sintió.
No preguntó todavía, solo bajó los ojos. Elías continuó más despacio. Mi mujer murió hace 7 años, la niña también. Desde entonces no he tenido razones para abrir la puerta a nadie. Hoy, cuando vi al comisario sobre usted, pensé que si me quedaba quieto iba a convertirme en el mismo tipo de hombre que siempre he despreciado. Así que hablé, y una vez que hablé, ya no pude hacer como si esto no me tocara. Jacinta respiró hondo. El cansancio le estaba aflojando la resistencia, y eso la asustaba más que la propuesta misma. La gente va a hablar. La gente ya habla. Van a decir que me casé por conveniencia. Y yo diré que me casé porque quise. Van a pensar que usted me tomó por lástima. Elías negó con la cabeza. No siento lástima por usted. Aquello la hizo alzar la vista. ¿No? No. La lástima mira desde arriba. Yo la estoy mirando de frente. El silencio que siguió fue distinto. Más hondo. Más peligroso. Jacinta apretó los labios. Durante meses había sobrevivido a base de desconfiar. Desconfiar del cura, de las vecinas, de las promesas, de la amabilidad que siempre venía con precio. Y sin embargo aquel hombre, duro como un poste viejo y casi tan torpe para hablar como para sonreír, no sonaba como los demás. Sonaba peor para su defensa. Sonaba sincero. ¿Y qué recibiría usted a cambio?, preguntó al fin. Elías se tomó un momento. Una casa menos vacía. La respuesta fue tan inesperada que ella no supo qué hacer con ella. Eso no basta para un matrimonio. Tal vez no para uno de verdad, pero puede bastar para empezar un acuerdo decente. Un viento más fresco atravesó el patio. Tomás abrió la boquita, buscó a ciegas y volvió a dormirse. Jacinta lo acomodó mejor sobre sus piernas. Luego habló sin mirarlo. Yo no puedo prometerle quererlo. No se lo pedí, ni ser mujer de nadie en el sentido que esperan los hombres. Tampoco se lo pedí. Ahora sí lo miró, desconcertada. Elías sostuvo la mirada sin moverse. Tendrá su cuarto, su espacio, su tiempo. Si acepta, será para proteger al niño y darle un nombre respetable a los ojos de los otros. Lo demás se verá o no se verá. No voy a tocarla donde no me quiera. Las mejillas de Jacinta se encendieron, no de pudor juvenil, sino de pura incredulidad. Había pasado tanto tiempo defendiéndose del abuso que una promesa de límite le parecía casi más extraña que una declaración de amor. ¿Y si después cambia de idea? No cambio fácil de idea. Todos cambian. Yo no cuando doy mi palabra. Ella bajó la vista otra vez. El problema no era solo creerle. El problema era atreverse a necesitar aquello que él ofrecía. No sé vivir en casa ajena. Aprenderá. No sé obedecer sin sentir que me ahogo. No quiero obediencia. Entonces, ¿qué quiere? Elías la miró largo rato, y cuando respondió, su voz sonó más cansada que áspera. Paz, y que no le quiten a ese niño. Por primera vez Jacinta sintió que el nudo en el pecho cambiaba de forma. No desapareció, pero dejó de ser puro miedo. A lo lejos, las campanas de la capilla llamaron al rosario tardío. Algunas luces empezaron a encenderse detrás de las ventanas. El pueblo, que por la mañana había querido verla caer, se recogía ahora en sus rutinas, sin saber que en aquel patio se estaba decidiendo algo que luego juzgaría durante años. Jacinta cerró los ojos un momento. Cuando volvió a abrirlos, estaban brillosos. Si acepto, dijo despacio, no será porque necesite marido. Lo sé, será por Tomás. Lo sé, y porque no me deja otra salida. Eso sí hizo que Elías frunciera apenas el ceño. No, si acepta, será porque esta salida le sirve más que las otras. No quiero que mañana me mire como a otra cárcel. La frase la golpeó en un lugar blando, porque él había entendido algo que otros nunca entendían, que salvar también puede parecer encierro si no se hace con cuidado. Jacinta guardó silencio mucho rato. Luego, casi en un susurro, necesito pensar. Elías asintió de inmediato. Piense, ¿hasta cuándo? Hasta mañana al mediodía. Después necesito moverme si vamos a hacerlo antes de que vuelva Rivas. Ella miró el costal en el suelo. Y si digo que no, la ayudaré igual en lo que pueda, pero no sé si alcanzará. No la presionó, no insistió, y justamente por eso la propuesta pesó más. Elías dio un paso atrás. Deje que el niño duerma, y coma algo usted también. Se agachó, dejó el costal más cerca de la puerta y se incorporó otra vez. Luego hizo algo que sorprendió incluso a Jacinta. Se quitó el sombrero apenas,
en un gesto breve, respetuoso, casi solemne. «Buenas noches», y se fue. Ella lo vio alejarse por la calle de tierra, ancho de hombros, cojeando apenas al pasar junto a la tapia del pozo. No volvió la cabeza. No trató de mirar si ella seguía observándolo. Caminó como caminaban los hombres acostumbrados a cargar solos con sus decisiones. Cuando desapareció en la penumbra, Jacinta siguió inmóvil en el escalón, con Tomás dormido sobre las piernas y el corazón convertido en un campo de batalla. Aquella noche no encendió el brasero enseguida. Se quedó sentada a oscuras mucho rato, oyendo la respiración pequeña de su hijo y el eco de las palabras de Elías repitiéndose en la habitación pobre, como si no encontraran dónde posarse. Una casa menos vacía, la estoy mirando desde arriba, la estoy mirando de frente. No voy a tocarla donde no me quiera. Paz, y que no le quiten a ese niño. Le parecían frases imposibles en boca de un hombre, y sin embargo las había oído. No soñadas, no deseadas, oídas. Más tarde volvió doña Candelaria con su rosario entre los dedos y los ojos llenos de preguntas. Al principio no dijo nada, pero en los pueblos las paredes son delgadas y los silencios viejos no duran mucho. ¿Qué quería Elías Cruz? Jacinta tardó en responder. Ayudar. La anciana se sentó despacio en la única silla buena del cuarto. Ese hombre no se mete en la vida de nadie si no hay algo serio de por medio. Jacinta acarició el cabello de Tomás. Lo sé. Doña Candelaria la observó largo rato. Después suspiró. Van a hablar peor de ti si te vas con él. Ya hablan. Sí, pero una cosa es que hablen de la desgracia y otra del escándalo. Jacinta alzó la vista. Había cansancio en sus ojos, pero también una dureza nueva. Si me quedo aquí, me quitan a mi hijo. La anciana bajó la cabeza. No discutió, porque eso también lo sabía. Elías tiene fama de hombre seco, murmuró al cabo, pero nunca de abusivo. Y cuando mi sobrino perdió una mula el año pasado, fue él quien se la encontró en el barranco y no cobró un centavo. Solo que vive muy solo. Yo también. Doña Candelaria la miró entonces con una tristeza mansa. Sí, hija, tú también. Aquella noche Jacinta casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos del auxiliar tirando de Tomás, el rostro rojo del comisario, el patio lleno de miradas. Luego veía la mano de Elías tendida hacia ella para levantarla de la tierra. Y en medio de ambas imágenes, como una puerta entreabierta, aparecía la vida posible que le proponía. Una casa apartada, un hombre silencioso, un apellido prestado para defender a su hijo. No era amor, no era sueño, no era el futuro que habría elegido de joven, pero la vida ya no le estaba ofreciendo elecciones limpias, solo caminos menos crueles que otros. Antes del amanecer, mientras Tomás mamaba con sueño y la primera luz gris empezaba a colarse por la rendija del techo, Jacinta tomó una decisión. No la tomó con ilusión. La tomó con esa clase de valor que nace cuando el miedo ya no tiene espacio para crecer y se convierte en acto. Y lo que ella aún no sabía era que aquella decisión no solo iba a salvar a su hijo del comisario. También estaba a punto de abrir en la casa de Elías Cruz un lugar que llevaba años cerrado, esperando sin saberlo el sonido de otra respiración. Al día siguiente, antes de que el sol terminara de subir sobre los tejados bajos de San Jerónimo del Salitre, Jacinta ya estaba despierta, vestida y peinada con la raya al medio, como si el simple hecho de ordenarse el cabello pudiera darle un poco de firmeza al corazón. No había dormido casi nada. Tomás se había despertado 2 veces durante la madrugada, buscando pecho, calor y esa respiración de su madre que para él era todavía el mundo entero. Cada vez que lo había acunado, Jacinta había sentido con más claridad la misma verdad. No podía quedarse quieta esperando a que el comisario regresara con un papel y una decisión escrita por otros. Esa mañana el aire estaba más frío que de costumbre. El otoño ya comenzaba a secar las hojas de los álamos del arroyo, y el viento arrastraba un polvo fino que se pegaba a los bordes de las enaguas. Jacinta envolvió bien al niño en el rebozo, guardó el peine de madera, la muda pequeña, 2 vestidos, la manta más limpia y la medallita de cobre de su madre en un atado de tela, y se quedó un momento quieta en medio del cuarto. Aquel cuartito había sido pobreza, sí, hambre, sí, humillación también, pero era el único rincón donde había podido abrazar a su hijo sin pedir permiso, la única miseria que era suya.
Miró el catre, la silla coja, el brasero apagado, la pared donde la humedad había dibujado una mancha parecida a un árbol torcido, y sintió una punzada extraña, no de amor por aquel lugar, sino de duelo por la mujer que estaba dejando atrás. La mujer que todavía creía que resistir sola bastaría. Doña Candelaria apareció en la puerta poco después, con el rosario enredado entre los dedos y una expresión que mezclaba preocupación, resignación y un poco de vergüenza. ¿De verdad vas a hacerlo, hija? Jacinta asintió sin alzar la vista. Sí. La anciana se acercó despacio, como si temiera que cualquier palabra de más pudiera quebrar lo poco que quedaba entero. No sé si es lo mejor. Yo tampoco, respondió Jacinta con honestidad, pero sí sé que es lo peor. Y ya lo vi ayer. Doña Candelaria tragó saliva, miró al niño, luego al atado, luego la cara de la muchacha. Elías Cruz no es hombre de dulzuras. No necesito dulzuras. Tampoco de fiestas ni compañía. Tampoco necesito eso. La vieja cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, estaban húmedos. Necesitas que no te lastimen más. Esa vez Jacinta sí la miró, y por un segundo el cansancio dejó ver a la muchacha que alguna vez había sido. Una joven todavía capaz de creer en una mano tendida si llegaba a tiempo. Sí, susurró. Eso sí, doña Candelaria la abrazó torpemente, sin mucha costumbre. Fue un abrazo breve, de huesos frágiles y olor a alcanfor, pero fue sincero. Luego le metió a escondidas en el atado una bolsita de frijoles secos y una cuchara de peltre mellada, para que no digas que te fuiste de mi casa con las manos vacías. Jacinta quiso protestar, pero no pudo. Se le llenaron los ojos y solo alcanzó a besarle la mano. Elías llegó un poco antes del mediodía. No entró de golpe ni llamó a voces. Se quedó junto a la puerta, sombrero en mano, esperando. Como si quisiera dejarle claro a Jacinta, desde el primer minuto, que no iba a irrumpir en su vida de la misma manera en que otros lo habían hecho. Cuando ella salió con Tomás en brazos y el atado colgado del hombro, él entendió la respuesta antes de oírla. Aún así preguntó, ¿está decidida? Jacinta sostuvo la mirada apenas un segundo. Sí. Elías asintió, pero no mostró triunfo ni alivio visible, solo una gravedad serena, como la de quien recibe algo delicado y sabe que no debe apretarlo demasiado. Entonces hay que movernos rápido, no dijo más. Tomó el atado de sus manos sin rozarla de más y lo cargó como si pesara algo importante. Después miró a doña Candelaria. Vendrá el padre Lucio a la 1. Ya hablé con él. La anciana abrió mucho los ojos. ¿Tan pronto? Rivas no espera. Nosotros tampoco. El padre Lucio era un sacerdote viudo de ilusiones, pero no de compasión. Había llegado al pueblo 2 años atrás, enviado por la diócesis a una parroquia pobre que nadie deseaba. No tenía el fervor severo del padre Benito ni su costumbre de usar el púlpito como garrote. Era un hombre flaco, de barba entrecana y manos largas, que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando Elías se presentó en la casa parroquial esa mañana y le dijo, sin adornos, que necesitaba casarse ese mismo día para impedir una injusticia, el sacerdote no sonrió ni se escandalizó. Solo hizo unas pocas preguntas. ¿Había consentimiento? ¿Había engaño? ¿Había coacción? Cuando Elías respondió que no, que la mujer sabía exactamente lo que estaba aceptando, el padre Lucio se quedó callado un momento y luego dijo que iría. La ceremonia se hizo en la capilla pequeña del camposanto, no en la nave principal, no por vergüenza, sino por rapidez y discreción. Solo estuvieron el padre Lucio, doña Candelaria como testigo por parte de Jacinta, y don Hilario Mena, el herrero cojo que de vez en cuando llevaba piezas a remendar donde Elías y que le debía más de un favor silencioso. Tomás lloró justo cuando comenzó el responso breve, y Jacinta tuvo que mecerlo mientras repetía las palabras del compromiso con una voz apenas firme. No hubo flores, no hubo música, no hubo banquete ni anillos nuevos. Elías sacó del bolsillo una argolla lisa de plata vieja, perteneciente a su madre, y se la deslizó en el dedo con una delicadeza que hizo que Jacinta contuviera el aliento. Cuando el padre Lucio los declaró marido y mujer, no hubo aplausos. Solo el sonido del niño calmándose, el crujido de una banca vieja y el viento moviendo las ramas secas del atrio. Pero en aquella pobreza sin adorno había algo profundamente serio. No era romance, era un pacto, un techo levantado a toda prisa contra la tormenta. Al salir de la capilla,
Doña Candelaria besó a Jacinta en la frente y se fue secándose los ojos con la punta del delantal. Don Hilario estrechó la mano de Elías y murmuró: «¿Haces bien?». Elías no respondió. Miró a Jacinta, que sostenía a Tomás y parecía más aturdida que feliz, más valiente que tranquila. «Vamos», dijo simplemente. La casa de Elías quedaba al borde del pueblo, donde empezaban los terrenos bajos y el olor a cuero curtido se mezclaba con el de la tierra húmeda de los corrales. Era una construcción larga, de adobe oscuro y techo de vigas gruesas. Tenía un taller anexo, un corral pequeño, una pila de piedra y una galería estrecha donde colgaban riendas, monturas a medio coser y tiras de cuero secándose al sol. No era una casa bonita, pero era sólida, y sobre todo era silenciosa de un modo distinto al cuarto de Jacinta. No el silencio del abandono, sino el del hábito. Cuando llegaron, Elías abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar primero. «La habitación del fondo es suya». Jacinta cruzó el umbral con el niño en brazos y una extraña rigidez en la espalda. Todo olía a jabón áspero, cuero, leña seca y algo más tenue, quizá manzanilla vieja. La casa estaba limpia, pero no domesticada. Había orden sin calidez, una mesa robusta, 2 sillas desiguales, una alacena sencilla, una lámpara de petróleo, una cobija doblada con exactitud militar sobre el respaldo de un banco. Ningún adorno salvo una cruz pequeña en la pared y un retrato borroso, vuelto del lado de la pared sobre una repisa, como si alguien hubiera decidido no mirarlo más. Elías dejó el atado junto a la puerta del cuarto del fondo y abrió. Aquí, la habitación era pequeña, pero tenía ventana. Había un catre ancho, una cómoda de 3 cajones, una palangana limpia y una cuna de madera arrimada a la pared. Jacinta se quedó inmóvil, no por el catre, no por la cómoda, por la cuna. Era una cuna vieja, pero bien conservada. La madera estaba pulida por el tiempo. Tenía en uno de los barrotes una muesca pequeña, como de haber sido mordida por una mano diminuta o tallada sin querer con una hebilla. Elías notó su mirada y se tensó apenas. «Era de mi hija», dijo sin rodeos. «Si no quiere usarla, la saco». Jacinta se volvió hacia él despacio. Había algo en su rostro que no era curiosidad, sino respeto. «¿La guardó todos estos años?». Él tardó en responder. «No pude desarmarla. No hizo falta más». La habitación entera se llenó con esa ausencia. Jacinta acercó a Tomás a su hombro y miró otra vez la cuna. Por primera vez desde el día anterior, comprendió que aquella casa no estaba vacía solo por falta de gente. Estaba vacía por duelo. «No la saque», murmuró, «si a usted no le duele verla». Elías sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. «Duele de todos modos». Luego dejó la vista en la cuna, respiró hondo y añadió: «Pero quizá duela distinto si vuelve a usarse». Aquella fue la primera frase verdaderamente íntima que compartieron. No una declaración, no una promesa, una verdad dicha sin defensa. Las primeras horas fueron extrañas. Jacinta desató su pequeño equipaje y lo acomodó con movimientos medidos, como si cada objeto puesto en un cajón fuera una negociación con la realidad. Elías trajo agua caliente. Luego le mostró dónde estaba la despensa, dónde colgaban las llaves del corral, qué tabla del piso crujía al pasar de noche y dónde dejaba él el cuchillo grande para que no quedara cerca si el niño gateaba más adelante. Hablaba poco, pero cada palabra tenía función. No intentaba parecer amable. Simplemente procuraba no hacerle la vida más difícil. Al caer la tarde, Jacinta salió a la cocina con Tomás en brazos y lo encontró amasando harina sobre la mesa. Llevaba las mangas arremangadas y el antebrazo marcado por una vena gruesa que se tensaba al trabajar. La cicatriz de la mejilla, a esa hora, parecía más antigua que dura. «Puedo hacerlo yo», dijo ella. Elías negó sin dejar de amasar. «Hoy no, hoy bastante ha tenido. Ya estoy aquí. No quiero parecer una carga». Él alzó la vista. «No se casó conmigo para pagar cada bocado con culpa». La frase la hizo callar. Más tarde cenaron en silencio. No un silencio incómodo del todo, pero sí nuevo. Tomás dormía en la cuna del cuarto del fondo. Jacinta había tardado varios minutos en decidirse a acostarlo allí, y cuando por fin lo hizo, se quedó observándolo como si temiera que la madera antigua pudiera reclamarle algo. Pero el niño, ajeno a todo, se acomodó en la manta doblada y durmió más tranquilo de lo habitual.
Durante la cena, Elías apenas probó la sopa. Tenía la mirada ida, como si esperara algo, y ese algo llegó a la mañana siguiente. El comisario Rivas apareció antes de media mañana, montado en un caballo oscuro y acompañado por los mismos dos auxiliares del día anterior. Esta vez sí llevaba un papel en la mano. La noticia de la boda, sin embargo, había corrido más rápido que él. Cuando llegó al borde del pueblo y vio ropa de mujer tendida en el patio de Elías Cruz, ya sabía que algo se le había escapado. Golpeó la puerta con los nudillos duros. Elías abrió casi de inmediato. «Comisario». Rivas no perdió tiempo. «Vengo por la revisión del menor». Elías se apartó apenas lo necesario. «Pase». Jacinta estaba de pie junto a la mesa, con Tomás en brazos y el acta matrimonial recién doblada sobre la madera. Se había puesto su vestido menos gastado y llevaba el cabello sujeto en un moño bajo. No parecía una mujer feliz, parecía una mujer preparada. Rivas la miró, luego vio el papel, luego la cuna al fondo, luego a Elías. «Así que era esto», respondió Elías. El comisario apretó la mandíbula. Un truco apresurado, un matrimonio legal. Rivas extendió su propio documento, como si todavía quisiera conservar alguna autoridad. «Mi obligación sigue siendo revisar el bienestar del niño». «Revises», dijo Jacinta por primera vez, con una firmeza que ni ella misma sabía que tenía. «Pero revíselo bien. Ahora tiene casa, cuna, techo, leche y apellido de hombre si eso es lo único que entienden ustedes». La frase cayó en la habitación con un filo nuevo. Rivas la miró sorprendido. Era la misma muchacha que había visto arrodillada en la tierra, pero no del todo. Algo en ella se había enderezado. El comisario revisó. Miró la despensa, la cama, la cuna, las mantas limpias, el brasero encendido, el tarro de leche fresca sobre la mesa. Tomás, como si hubiera decidido ayudar a su madre sin saberlo, estaba tranquilo, con las mejillas un poco más llenas que el día anterior y los ojos grandes abiertos sobre el rostro de aquella autoridad que ya no podía tocarlo tan fácilmente. Rivas entendió entonces que había perdido, no por bondad, por forma, por ley, por tiempo, por la decisión inesperada de un hombre al que el pueblo creía incapaz de meterse en asuntos ajenos. Se volvió hacia Elías con voz helada. «No sé qué gana usted con esto». Elías lo sostuvo con la mirada. «Eso no le importa. A veces los hombres hacen tonterías por una cara bonita. Y otros las hacen por gusto de humillar», replicó Elías. «Cada quien carga con lo suyo». Rivas guardó el papel con un movimiento seco. «Muy bien. El menor queda bajo tutela de la madre y del esposo. Por ahora». Ese por ahora quería sonar amenazante, pero ya estaba hueco. Jacinta lo supo. Elías también. Cuando el comisario se marchó, el silencio dentro de la casa duró varios segundos. Luego Tomás soltó un quejidito breve, como si el cuerpo le avisara que el peligro había pasado. Jacinta lo abrazó con tanta fuerza que el niño protestó apenas. Y entonces, por primera vez desde la mañana del patio, ella lloró de otra manera. No era el llanto de la humillación, era el del alivio. Se sentó en la silla más cercana, con el niño pegado al pecho, y dejó que las lágrimas le cayeran sin esconderlas. Elías no se acercó de inmediato. La dejó respirar. Le dejó ese espacio que tantas veces otros le habían negado. Solo cuando vio que le temblaban demasiado los hombros, tomó un vaso de agua y lo dejó sobre la mesa a su alcance. «Ya pasó», dijo. Jacinta alzó la cara bañada en lágrimas. «No», susurró. «Apenas empieza». Él la miró largo rato, y por primera vez, muy despacio, apoyó una mano sobre el borde de la mesa. No sobre ella, no invadiendo, solo cerca, como si le ofreciera una presencia antes que un consuelo. «Entonces empezaremos bien», dijo. Y lo que ninguno de los dos podía saber todavía era que la verdadera amenaza ya no venía del comisario, sino del propio pueblo. Porque la noticia de aquella boda improvisada, de la madre soltera instalada en casa del curtidor silencioso, de la cuna vieja ocupada por un niño ajeno, estaba a punto de desatar rumores, visitas y heridas del pasado, que pondrían a prueba todo lo que apenas comenzaban a construir. Los rumores llegaron antes que la calma. En San Jerónimo del Salitre, una boda hecha con prisa valía más como escándalo que como sacramento, y durante los días que siguieron no hubo puerta, pozo ni mercado donde no se pronunciara el nombre de Jacinta junto al de Elías Cruz.
Unos decían que él la había recogido por lástima, otros que la muchacha se había aprovechado de la soledad del curtidor. Los más crueles aseguraban que aquello no duraría, que un hombre como Elías terminaría cansándose de una mujer ajena y de un niño que no era suyo. Pero la calma no iba a durar, y lo que empezó como murmullo pronto tomó forma de amenaza. La primera en presentarse fue doña Remedios. Llegó una tarde con la excusa de llevar un encargo de queso fresco, pero sus ojos no iban al queso ni a la mesa, iban a la cuna, a la ropa tendida, a la forma en que Jacinta amasaba mientras Tomás dormía cerca de la ventana. Iban también a Elías, que cortaba cuero en el taller con la puerta abierta, lo bastante cerca para oírlo todo. «Así que ya te acomodaste», dijo doña Remedios con esa sonrisa fina que nunca llegaba a los ojos. Jacinta no levantó la cabeza enseguida. «Ya tengo casa». «Sí, eso se ve. Lo que no sé es cuánto dure la novedad». Elías apareció entonces en el umbral del taller, limpiándose las manos en un trapo. «Durará lo suficiente para que usted deje de venir a contarla». Doña Remedios se irguió, ofendida. «Yo solo vine con buena intención». «Entonces vuelva con ella otro día», respondió él. La mujer se fue mascullando, pero aquella pequeña escena cambió algo invisible. Por primera vez, Jacinta vio a Elías ponerse delante de ella no para salvarla de una urgencia, sino para sostener una decisión cotidiana. Y aquello, más que enternecerla, la desconcertó. Los días comenzaron a ordenarse. Jacinta aprendió el ritmo de la casa, el sonido del balde contra la pila al amanecer, el olor a cuero húmedo en las horas de trabajo, la costumbre de Elías de dejar la leña cortada antes de que cayera la noche. Él, por su parte, fue aprendiendo la presencia de ella y del niño. Aprendió que Tomás se calmaba si oía una canción baja mientras se mecía la cuna. Aprendió que Jacinta, cuando estaba preocupada, doblaba 2 veces los paños limpios aunque ya estuvieran bien doblados. Aprendió también que la casa, con una mujer moviéndose en la cocina y un niño respirando al fondo, ya no sonaba hueca, pero la paz tuvo precio. Una mañana, mientras Jacinta lavaba en la pila, llegó un jinete desconocido con una carta. No preguntó por Elías, preguntó por ella. El sobre venía doblado con torpeza y llevaba su nombre escrito por una mano que no conocía. Jacinta lo abrió con el corazón encogido. Dentro había solo unas líneas, breves, sucias y suficientes para helarle la sangre. «Sé dónde estás. Ese niño merece saber quién es su padre. Volveré por lo que es mío. Julián». Jacinta sintió que el mundo se inclinaba. La pila, el patio, el cielo blanquecino del mediodía, todo se volvió lejano. Se agarró al borde de piedra para no caer. Elías, que salía del taller con una montura recién cosida, vio el cambio en su rostro y cruzó el patio de inmediato. «¿Qué pasó?» Ella no respondió. Le tendió la carta con dedos temblorosos. Elías la leyó una sola vez. No cambió de expresión, pero algo se endureció alrededor de su boca. «¿Es él?» Su linda asintió. Julián, pronunciar el nombre le supo a tierra amarga. Creí que había desaparecido para siempre. Elías dobló el papel con lentitud. Los cobardes casi siempre vuelven cuando huelen que pueden sacar algo. Jacinta apretó los brazos alrededor de sí misma. No puede llevarse a Tomás. No. ¿Y si dice que es suyo? ¿Y si viene con mentiras? ¿Y si el pueblo lo escucha porque es hombre y a mí ya me juzgaron una vez? Elías la miró fijo. Entonces tendrá que decirlo delante de mí. Aquella noche casi no comieron. Jacinta no lograba apartar el miedo. Elías no hablaba mucho, pero no se despegó de la casa. Revisó el cerrojo de la puerta. Dejó cargada la escopeta vieja sobre la repisa alta. Bajó al corral 2 veces sin necesidad. No era nerviosismo, era vigilancia. Julián apareció 3 días después. Llegó al atardecer, montado en un caballo flaco, con la misma sonrisa fácil que Jacinta había creído hermosa cuando todavía no conocía su peso. Seguía siendo un hombre agraciado, de barba corta y ojos claros, pero ahora había algo gastado en él, algo resbaladizo. El tipo de hombre que entra a un patio como si todavía le perteneciera el derecho a ser recibido. Jacinta estaba en la galería con Tomás en brazos. Al verlo, se quedó inmóvil, no por amor muerto, por espanto antiguo. Julián desmontó con calma estudiada. «Así que aquí estás».
No dijo ¿cómo has estado? No dijo perdóname. Dijo eso, como si la hubiera perdido detrás de una esquina y no durante más de un año de abandono. Elías salió del taller y se colocó a un lado de Jacinta, no delante, pero lo bastante cerca para que la diferencia quedara clara. Diga lo que vino a decir y váyase. Julián lo miró de arriba a abajo. ¿Y tú eres el nuevo marido? Soy el hombre de esta casa, respondió Elías. Basta. Julián soltó una risa breve. No vine a pelear, vine por mi hijo. Tomás, como si sintiera el veneno en la voz, escondió la cara en el cuello de Jacinta. Ella lo abrazó con fuerza. No tienes ningún hijo aquí, dijo, y le sorprendió a ella misma la firmeza con que salió la frase. Julián ladeó la cabeza. No mientas, Jacinta. Todos en el pueblo saben que ese niño es mío. Todos en el pueblo saben que me dejaste sola. La sonrisa de él se apagó un poco. Tuve problemas. Tuviste piernas para irte. Hubo un silencio espeso. Elías no la interrumpió. Dejó que hablara, que por una vez pusiera ella misma la verdad sobre la mesa. Julián dio un paso hacia la galería. Mira, no vine a discutir el pasado. Me enteré tarde. Ahora quiero hacerme cargo. ¿Cargo? Jacinta sintió una risa amarga subiéndole al pecho. ¿Dónde estabas cuando no tenía para comer? ¿Dónde estabas cuando el comisario quiso arrancármelo de los brazos? ¿Dónde estabas cuando este niño lloraba de hambre por las noches? Julián endureció la mirada. No tenías por qué casarte con otro. Elías dio entonces un paso adelante. Se acabó. Pero Julián todavía tuvo el descaro de señalar a Tomás con la barbilla. La sangre es la sangre. Ese niño lleva mi apellido. No, dijo Jacinta, y ahora ya no temblaba. Lleva el apellido del hombre que se quedó. Aquello sí golpeó. Julián miró a Elías con un resentimiento súbito, casi infantil. No puedes criar al hijo de otro como si nada. Elías sostuvo su mirada sin alzar la voz. Puedo cuidar lo que tú abandonaste. Julián apretó los puños. Si quiero, puedo ir con el juez. Ve, respondió Elías, y cuéntale cómo dejaste encinta a una mujer y huiste. Cuéntale cómo volviste solo cuando ya tenía techo y protección. Ve y hazlo. Julián dudó, porque los hombres como él son valientes mientras creen que el miedo vive del otro lado. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie allí olvidaría. Jacinta bajó despacio de la galería, con Tomás en brazos, y se plantó frente al hombre que un día le prometió una vida y luego la dejó con el peso entero del mundo encima. Ya no era la muchacha que esperaba. Era una madre, y en sus ojos había una dureza nueva, nacida del dolor y de la dignidad recuperada. Escúchame bien, Julián Castañeda. Tú no vienes por tu hijo, vienes por orgullo, porque te enteraste de que no me hundí, porque otro hombre hizo lo que tú no supiste hacer. Pero este niño no es trofeo ni disculpa tardía. No va contigo, no hoy, no nunca. Julián la miró como si no reconociera a la mujer frente a él. Quizá no la reconocía, porque la Jacinta que él había dejado atrás sí habría bajado los ojos. Esta no. Durante un segundo pareció que iba a insistir, pero entonces Tomás se removió, abrió los ojos y medio dormido, estiró la mano hacia Elías. No fue un gesto grande, solo un movimiento pequeño instintivo, pero bastó. Elías lo recibió con naturalidad. El niño apoyó la cabeza en su hombro como quien conoce ese sitio. Julián vio eso y comprendió. Comprendió que la sangre, por sí sola, no llena ausencias. Comprendió que había llegado tarde al único lugar donde quería mandar sin haber amado. Comprendió por primera vez que ya no tenía nada que reclamar. Todo su rostro se torció entre rabia y humillación. Esto no se queda así. Pero su voz ya no tenía fuerza. Montó de nuevo y se alejó levantando polvo, más pequeño de lo que había llegado. Jacinta se quedó quieta en medio del patio, con las manos vacías ahora que Tomás estaba en brazos de Elías. El viento movía apenas el borde de su falda. La amenaza ya había pasado, pero el cuerpo aún no lo sabía. Le temblaban las piernas. Elías volvió a acercarle al niño sin palabras. Ella lo tomó, y entonces, solo entonces, se permitió doblarse un poco. No de derrota, de alivio. Se fue, murmuró él. Jacinta asintió. Tenía los ojos llenos, pero esta vez no lloró. Había algo más fuerte que las lágrimas creciendo dentro de ella. Esa noche cenaron tarde. Tomás durmió profundamente,
agotado por la tensión que los niños sienten sin entender. Afuera el viento golpeaba suave contra las paredes de adobe. Adentro, la lámpara de petróleo dejaba una luz tibia sobre la mesa. Jacinta estaba sentada frente a Elías, con las manos alrededor de una taza ya vacía. Lo miró largo rato antes de hablar. Nadie había peleado así por mí. Él bajó la vista a la mesa. No estaba peleando por ti sola. Ya lo sé. Por él también. Elías asintió. Por los dos. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que ya no lastiman porque están llenos de presencia. Jacinta respiró hondo. Cuando me propusiste casarnos, pensé que solo estaba entrando en otra necesidad, en otro trato, en otra forma de aguantar. Pero hoy entendí otra cosa. Elías levantó la mirada. ¿Cuál? Ella tardó en responder, porque algunas verdades, cuando por fin llegan, dan pudor. Que no me salvaste para sentirte bueno. Me hiciste lugar. Él no dijo nada, pero en sus ojos oscuros pasó algo leve, casi doloroso. Jacinta continuó, más despacio. Y también entendí que esta casa ya no se siente prestada. La lámpara crujió apenas. Afuera, un perro ladró lejos. Elías apoyó las manos sobre la mesa, grandes, quietas. Me alegra. No era mucho, pero en un hombre como él, aquello equivalía a una confesión. Pasaron las semanas, luego los meses. El invierno entró de lleno en San Jerónimo del Salitre, y por primera vez en mucho tiempo Jacinta no lo recibió con miedo. Había leña apilada, leche tibia, sopa espesa y unas manos silenciosas que siempre parecían haber pensado antes en el frío de los otros que en el propio. Tomás empezó a reír con más facilidad. Se acostumbró al sonido de las herramientas de Elías, a la barba áspera que a veces le rozaba la mejilla, al modo en que aquel hombre enorme lo alzaba con una delicadeza casi increíble. Una tarde, mientras Jacinta cosía junto a la ventana, oyó al niño balbucear algo desde el suelo del taller. No fue una palabra clara, fue apenas un sonido redondo, torpe, pero ambos alzaron la cabeza al mismo tiempo. Da, ta. Elías se quedó inmóvil, con una correa de cuero entre las manos. Jacinta contuvo el aliento. Tomás volvió a estirar los brazos hacia él. Ta, ta. Elías no se movió enseguida. Había en su rostro una expresión desnuda, casi desarmada. Luego se agachó y lo tomó en brazos con una lentitud reverente, como si temiera romper algo sagrado. Jacinta apartó la vista un momento, porque sintió que presenciaba algo demasiado íntimo. No era sangre, no era ley, era elección, y por primera vez entendió del todo que la familia también podía nacer así, no del deber, sino del reconocimiento. Aquella noche, cuando acostaron al niño, Jacinta se quedó un momento junto a la cuna. Elías estaba a la puerta del cuarto. «Hoy te llamó padre», dijo ella, en voz baja. Elías miró al niño dormido. No sabe lo que dice. Los niños saben más de lo que creemos. Él no respondió. Jacinta se volvió hacia él. Y yo también. Elías levantó la mirada. Ella dio un paso pequeño, solo uno, pero ya no había miedo en él. «No te prometí quererte», murmuró. Y quizá ese cariño no llegó como llegan las cosas en los cuentos. Llegó despacio, mientras cortabas leña, mientras dejabas agua caliente, mientras me dejabas espacio, mientras te quedabas. Elías respiró hondo, como si cada palabra le tocara una herida antigua. Jacinta, ella negó apenas con la cabeza, pidiéndole silencio. «Déjame decirlo, porque una vez no dije a tiempo lo que debía, y me costó caro. No quiero repetirlo». Sus ojos se humedecieron, pero su voz se mantuvo firme. «No me salvaste la vida, me la devolviste. Y yo ya no estoy aquí solo por Tomás». Elías dio ese último paso que faltaba entre ambos. No la tocó de inmediato. Esperó, como siempre, como desde el principio. Fue Jacinta quien apoyó primero la frente contra su pecho. Él cerró los ojos y entonces sí la rodeó con los brazos. No con hambre, no con posesión, con ese cuidado inmenso de quien sabe exactamente cuánto puede pesar una persona herida cuando por fin decide descansar. Se quedaron así mucho rato, en silencio, mientras el niño dormía en la cuna vieja y el viento del desierto golpeaba suave las paredes de adobe que ya no guardaban soledad, sino hogar. Los años que siguieron no fueron fáciles,
pero sí fueron suyos. El pueblo tardó en callar, aunque acabó haciéndolo. No porque se volviera bueno, sino porque la evidencia termina por cansar incluso al prejuicio. Vieron a Tomás crecer sano. Vieron a Jacinta caminar por la plaza con la cabeza alta. Vieron a Elías sonreír, primero apenas, después de verdad, cuando el niño corría hacia él desde el corral. Y entendieron, aunque a muchos les costó admitirlo, que se habían equivocado. Con el tiempo, algunas mujeres empezaron a buscar a Jacinta para pedirle consejo. No porque olvidaran cómo la juzgaron, sino porque había en ella una paz ganada que inspiraba confianza. Elías siguió trabajando el cuero, pero ya no comía solo ni cerraba el cuarto del fondo. Más tarde llegaron otros hijos, y la casa, aquella casa que una vez olió solo a duelo y a cuero curtido, terminó oliendo a pan, a ropa secándose al fuego y a infancia. A veces, cuando el sol caía sobre los corrales y Tomás, ya mayor, ayudaba a su padre en el taller, Jacinta miraba desde la galería y recordaba el patio de doña Candelaria, el miedo, la tierra en las rodillas, la mano tendida de un hombre del que todos desconfiaban, y comprendía una vez más la verdad que había cambiado su destino. Porque el amor verdadero no siempre llega con promesas hermosas. A veces llega con una voz grave que dice suéltela. A veces llega con una cuna guardada durante años. A veces llega en forma de techo, de respeto, de pan compartido y de una presencia que no huye cuando el mundo se pone cruel. Y esa fue la lección que quedó viva en San Jerónimo del Salitre, que una madre humillada puede volver a levantarse si alguien la mira de frente, que un hombre marcado por la pérdida puede volver a abrir la puerta del alma, y que el verdadero hogar no siempre es donde empieza la historia, sino donde por fin dejan de arrancarte lo que amas. Porque nadie está roto para quien sabe mirar con el corazón.